La presencia guaraní en Bolivia se atribuye a tres grandes migraciones: la del Mato Grosso, que entró por territorio chiquitano, la del Chaco, que llegó hasta la cordillera, y la que provino desde el río Paraná, ingresando hasta el Pilcomayo en su búsqueda de la mítica Iwimará, o tierra sin mal. Esta nación se destacó por la resistencia a la conquista española y también a la de los incas. Durante la colonia y después en la República, los guaraní fueron perseguidos y muchas veces expulsados de sus territorios originarios. Viven en comunidades de varias familias que comparten una relación solidaria, característica de este pueblo. Cultivan parcelas de maíz, yuca, arroz, maní, caña de azúcar, cítricos y calabazas, entre otros productos. Su organización político-social reconoce a un Murubichaguazu, capitán grande, como su principal autoridad originaria.